La Argentina desde ya tiene muchos ríos, pero hay uno que es misterioso, extraño y tiene un montón de particularidades que lo hacen diferente no solo de la mayor parte de los ríos de la Argentina, sino incluso de muchos ríos del mundo. Es el río Pilcomayo. El río Pilcomayo que arranca muy arriba, más de 4.000 y pico de metros de altitud en Bolivia y termina al nivel del mar, bien aplastado, desembocando sus aguas en el río Paraguay y funcionando de límite bastante confuso a lo largo de miles de kilómetros entre la Argentina y Bolivia primero y la Argentina y Paraguay después. El río Pilcomayo es un misterio. El río Pilcomayo es algo a descubrir que además de darle el nombre a este parque nacional, es un sitio con una fauna, con una flora y con una cantidad de características extrañas a descubrir que vale la pena conocer. Vamos a ver el río Pilcomayo, acompáñenme. Claro, la aclaración fue, esto no es el río Paraná, ni siquiera el río Uruguay, es el río Pilcomayo. No tiene ese caudal, esa brutalidad, pero estamos aquí en Formosa y el río Pilcomayo es esto. Y muestra una de sus particularidades, que es la de la pérdida permanente de cauce. El lugar por el que el río Pilcomayo transita en este tramo tiene esta particularidad: lento, prácticamente planchado. Y con un detalle que cuando se llega a este lugar recién se toma dimensión. Eso que está ahí enfrente, ¿cuánto hay? ¿50 metros? ¿80 metros? Es Paraguay, es otro país. Y este es el límite entre estos dos países. No hay otro río en el mundo que termine y desemboque, en este caso en el río Paraguay, como este, el río Pilcomayo. Estas son imágenes que retratan lo que está sucediendo en Salta, las inundaciones, las lluvias constantes desde hace ya varios días y que están generando realmente estragos. Ha llegado a un pico histórico de 7 metros con 28, ha borrado prácticamente la ruta provincial 54. Tan prístino, tan apacible que se lo ve el río Pilcomayo, sin embargo, es una amenaza desde el punto de vista ambiental. El gran problema es que el río Pilcomayo arrastra buena parte de los sedimentos y los resultados de la explotación minera que se da en las montañas bolivianas. Y esas explotaciones mineras, que como todo el mundo sabe, la minería a cielo abierto es hoy uno de los grandes productores de contaminación en todo el mundo, terminan llegando por el río en forma de metales pesados, de desechos de la actividad minera, de cianuro y otro tipo de sustancias que indudablemente no son beneficiosas para la salud, pero además transforman este río, que es prácticamente un río de la naturaleza, totalmente intocable, en un río contaminado. Una de las cosas que uno tiene que contar cuando está en el río Pilcomayo es lo que está relacionado con su condición de límite, de frontera internacional entre Argentina y Paraguay, porque está claro que es una frontera algo permeable, ¿no? Observen esto, uno puede cruzarlo nadando o puede cruzarlo con una canoa, es sumamente sencillo. Pero lo que nos contaban los vaqueanos, la gente del Parque Nacional Río Pilcomayo, respecto de lo que ocurre acá, es el trasiego permanente de ganado. El robo de un lado de la frontera y el traspaso de esas vacas, preferentemente, del otro lado. Y lo simpático que nos contaban es cómo se ejecuta esa maniobra. Cuando el río está alto, este es un río de un caudal muy irregular,
hay épocas del año en las cuales no podríamos estar parados acá porque estaríamos literalmente tapados por el agua, cuelgan unos alambres de punta a punta a esa altura, por allá prácticamente, y anillan las vacas para colgarlas de ese alambre y desplazarlas, lanzarlas de un lado al otro, y de aquel lado hay alguien que las recoge, las desengancha y se las lleva, o al revés, de aquel lado hacia este. Y esa es la particularidad de una frontera que prácticamente funciona como si fuese una frontera seca, porque el río Pilcomayo a esta altura no ofrece demasiada resistencia al tránsito. Imaginemos también que debe haber otras cosas que están pasando de un lado y del otro, ¿no? Pilcomayo es una palabra que proviene del quechua y que quiere decir río de los pájaros. Es clarísimo. También derivado del guaraní se lo conoce como Araguaí, que quiere decir agua del cielo. Y el río Pilcomayo, en esta parte, en su desembocadura, en el río Paraguay, tiene una particularidad que no tiene ningún río en el mundo. Es un proceso de atarquinamiento. Tal es la cantidad de sedimentos que arrastra a lo largo de todo su recorrido, desde Bolivia hasta aquí, y fundamentalmente cuando llega al llano, en la zona del Chaco oriental, que esos sedimentos se van depositando y van haciendo que a medida que el río se enlentece en la llegada a su desembocadura, literalmente pierda el cauce. Y ese proceso natural de atarquinamiento podría de alguna manera ejemplificarse con esto que estamos viendo acá. Se empiezan a formar montículos de tierra, más lentos, más rápidos, según la época del año o según el tiempo que vaya produciéndose, y finalmente lo que se termina generando es un obstáculo y el río tiene que buscar otra manera de llegar y de seguir hasta su desembocadura. El río Pilcomayo es una confirmación más de que la naturaleza tiene una dinámica propia y que los intentos del hombre por domesticar esa naturaleza en general fracasan. El hombre o los hombres en Argentina y Paraguay que entienden que necesitan un límite preciso para sus actividades de un lado y del otro del río Pilcomayo, intentaron casi inútilmente a lo largo del tiempo ir fijando estos límites. La política siempre iba corriendo detrás del río, a tal punto que se generaron conflictos prebélicos entre Argentina y Paraguay por este tema. Y se desarrolló el proyecto Pantalón, que a comienzos de los 90 intentó ajustar al río a los límites que se le habían fijado y los canales que se iban a construir. Nuevamente el río hizo lo que quiso, como hace la naturaleza, y es hora de que lo aceptemos de ese modo, ¿no?